Sean bienvenidos, queridos amigos de Cuentos de Terror, a un cuento más de nuestro especial de octubre. Recuerden escuchar todos los cuentos que les traemos durante el mes. Y para los que no nos siguen en Facebook y en Instagram, no han podido deleitarse con nuestra colección de ilustraciones y de cuentos macabros que cada noche les estamos trayendo. Así que ya lo saben. Síganos en nuestras redes sociales y acompáñenos en este mes donde el miedo se puede respirar en el aire. Buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy Dante. Para nuestra segunda noche espeluznante de octubre, les tenemos un tema que se hace común durante estas fechas: las posesiones demoníacas. Les invitamos a quedarse con nosotros. Pónganse cómodos y apaguen la luz, pues esto es Cuentos de Terror. Salomé es una mujer de 45 años que vive en el estado de Colima. Es madre soltera, pues enviudó hace poco más de 10 años y se quedó a cargo de su hija Esperanza, quien ahora tiene 16. Salomé está poseída. Todo empezó hace meses. Una noche de fiesta. Esperanza había llegado tarde a casa, ya anticipando el típico regaño de su madre, pero en su lugar fue recibida con una bofetada en la mejilla. No le dirigió ni una palabra, simplemente la golpeó, cosa que Salomé nunca había hecho. Durante las semanas siguientes, Esperanza notó cambios en el comportamiento de su madre, esporádicos y muy de vez en cuando, pero había algo extraño con ella. No estaba siendo ella misma. A veces sus reacciones ante las malas noticias que aparecían en la televisión no eran las habituales. Con el tiempo se volvía más despreocupada sobre su aspecto, descuidaba a las mascotas y cada noche tomaba un vaso de licor, del que fuera. Se empezó a distanciar de Esperanza, quien podía oírla llorar por las noches en ocasiones. Otras veces, su madre reía con voz baja, como si hubiera alguien más en su habitación platicándole algo gracioso o algo macabro. La pobre de Esperanza no podía dejar de preocuparse y preguntarse qué había pasado con su mamá, qué la había llevado a este punto. Quiso sugerir que visitara a un psicólogo o un especialista del comportamiento, pero temía cuál pudiera ser la reacción de su madre y prefirió omitir la sugerencia. Las cosas escalaron a un punto más malévolo cuando una mañana, tras despertar, Esperanza vio un rastro de sangre en la cocina, que seguía hasta llegar con su madre, quien estaba en el jardín, cubierta en sangre también. Sintió que su corazón se le quería salir. Al preguntarle qué había pasado, su madre simplemente respondió que la gata había fallecido repentinamente y después le ofreció a su hija prepararle el desayuno como si nada hubiera pasado. La chica supo en ese instante que lo que estaba mal con su madre tenía que ser algo realmente maligno, algo demoníaco. Esperanza ahora no solo temía por el bienestar de su madre, le tenía miedo a ella, y Salomé comenzó a notarlo. Por las noches, Esperanza escuchaba las pisadas descalzas de su madre por el pasillo, caminando hasta detenerse frente a su puerta. Esta se abría y Salomé duraba horas de pie observando a su hija dormir con una sonrisa diabólica en su rostro.
Pero durante el día su madre evitaba su mirada, como si fuera una extraña. Fue hasta que Esperanza se dio cuenta de que su madre se había deshecho de todas las imágenes religiosas de la casa, que la sospecha de que algo paranormal estaba afectando a su mamá se tornó en una preocupación seria. Pero solo para estar segura, colocó de vuelta algunos crucifijos en las paredes, una Biblia en la mesa de noche del cuarto de Salomé y rosarios en las manijas de las puertas. El primer día, Salomé pareció no notarlo, tampoco el siguiente, ni el que vino después. Pero por la noche del cuarto día, en un ataque de ira, arrancó todos aquellos objetos sagrados, rompiéndolos, desgarrándolos y arrojándolos, gritando obscenidades y maldiciones mientras lo hacía. Esperanza no tenía ni idea de qué hacer con su madre, por lo que pensó en acudir por ayuda a la parroquia de la colonia. Realmente no eran una familia religiosa. Desde la muerte de su esposo, Salomé se alejó de la iglesia, por lo que Esperanza no recordaba haber ido más que en bodas o eventos especiales. Eran católicas no practicantes. Tras varios intentos de hacer una cita para hablar con el padre, por fin fue atendida. Le platicó al sacerdote y a un par de ministros los cambios de actitud y personalidad que había sufrido su madre en el transcurso de los últimos meses. El relato dejó a los presentes sintiendo escalofríos y un par de lágrimas fueron derramadas en el lugar. Entonces se decidió visitar a la señora Salomé de inmediato. El sacerdote se llamaba José María y sus ministros eran el señor Andrés Palacios y su esposa Susana Lara. Al llegar a la casa, Salomé ya los esperaba. Estaba de pie en la puerta principal. El odio con el que veía a su hija era notorio, pero contrario a las malas vibras que emanaba, invitó a pasar a los invitados de manera muy amable a la casa. Ya dentro, el radiante sol del mediodía desapareció. Les había abandonado como si tuviera miedo de entrar en esa casa. Se sentaron en la sala de estar, incómodos tras conocer los antecedentes de Salomé y por la manera en que les trataba en ese momento. Salomé salió de la cocina con una bandeja llena de tazas de café. Me tomé la libertad de ponerles un terrón de azúcar por ustedes, dijo cordialmente. La plática la comenzó el padre, recalcando la preocupación de Esperanza por la estabilidad de su madre. Expresaron que solamente querían ayudar al ambiente familiar y, en caso de ser así, brindar atención psiquiátrica, psicológica o del tipo que fuera necesaria. Mientras hablaban, Susana revolvía el café con una cuchara para darse cuenta que había algo sólido en el fondo de la taza, algo pequeño que no se disolvía. Con la cuchara tomó ese pequeño objeto y lo sacó del líquido. Era un diente humano. Susana se sintió mareada, nauseabunda. Por un momento sintió el reflejo de vomitar. Al mismo tiempo, su esposo Andrés notó en su café una bola de pelo sumergida al fondo de su bebida. Eso también le provocó náusea y asco. Al ver esto, el padre dejó su taza de lado. A Salomé no le gustó dicha acción. ¿Hay algo malo con su bebida, padre?, preguntó mientras introducía los dedos de su mano al café hirviendo para demostrar que no tenía nada extraño. Devolvió la taza a su lugar. El padre se puso de pie y miró desafiante a la mujer, pero no la estaba viendo a ella, sino que estaba viendo al demonio a través de sus ojos. Ahora era claro para el padre José María que estaba lidiando con una posesión demoníaca y solo necesitaba una prueba infalible para solicitar un exorcismo.
Lentamente llevó su mano derecha a su bolsillo y sacó un rosario de oro. Lo apretó con toda su fuerza y se lo puso de frente. Pero la mujer de inmediato golpeó la mano del padre y consiguió que éste soltara el rosario. Salomé se convirtió de un momento a otro en un auténtico monstruo. Su mirada cambió, su semblante era distinto y hasta su forma de caminar y hablar no correspondía a la habitual. De un empujón en el pecho lanzó al padre del otro lado de la sala. Salomé miró a su izquierda y brincó sobre la ministra Susana, a quien le dijo con una voz infernal: ¿Creen que pueden venir a mi casa sin recibir nada a cambio? Les haré pagar a todos y cada uno de ustedes, comenzando por ti, puta. Tras esto, le propinó una bofetada a Susana justo antes de escupirle en la cara. Después brincó en dirección de Andrés, quien se dirigía en auxilio de su esposa. Al ministro también lo derribó con facilidad. Conozco tus secretos y no tienes idea de los castigos que te esperan en el infierno, pecador. Tras decir esto, Salomé lamió el rostro del ministro de una manera grotesca y retadora. Después se dirigió al padre, quien no conseguía recuperarse del golpe. Para ti, mi esposo tiene preparado algo mejor. Él nunca se va con las manos vacías. El infierno se llevará. Por último, se dirigió Esperanza a su hija. Ese será para mí. Entonces cayó desmayada. Nadie quería acercarse a ella. Estaba sucia. El ministro Andrés trató de colocarle el rosario en la mano, pero este le provocó quemaduras a la señora. La subieron a su recámara y la encerraron ahí. Ahora había que esperar que la iglesia aprobara el proceso de exorcismo. Pero eso es una historia que ya dejaremos para otra ocasión. Solo espero que este cuento les haya dejado con la intriga y la expectativa de esperar por el exorcismo de Salomé, próximamente en nuestro canal. Gracias por escucharnos y no olviden darle like al video si les gustó. Suscríbanse y activen las notificaciones para que disfruten de todos los cuentos de terror que estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.